Muy buena siesta, estamos iniciando nuestro servicio informativo acá en el canal 5 días. Es un gusto compartir con ustedes. Temperatura en estos momentos rondando casi los 20 grados. Estaremos actualizando también en breve. Estamos con el director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Seis. Como siempre es un gusto hablar con Pablo, principalmente por su calidad técnica también al frente de esta institución. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buen día. Buen día, Juan Pablo. Buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por la calificación. Esperemos poder honrarla. Me imagino que definitivamente estás con muchísimo trabajo después de toda la situación en torno a los contratos de los insumos médicos y otras cuestiones más. Mucha carga de trabajo. Sí, Juan Pablo, efectivamente, mucha carga de trabajos investigativos, sobre todo. La pandemia a nivel mundial administrativo, y esto te puedo afirmar con conocimiento de causa por haber compartido con muchos colegas míos de todo el mundo, no solamente de América Latina, en congresos virtuales que tuvimos durante estos últimos días. La pandemia a nivel administrativo determinó un verdadero sacudón, un terremoto importantísimo para todos los países, para todos los sistemas de compras públicas. Lo más internacional, los sistemas de compras públicas fueron los problemas propios de un mercado desafiante, propios de coordinar oferta y demanda en situaciones totalmente anómalas y lastimosamente también tenemos que decir propios de la falta de madurez institucional que presenta muchísimas brechas todavía para la corrupción en los sistemas de compra de todo el mundo. Ahora, eso que mencionas es realmente una cuestión interesante porque la gente dice, hemos pasado más de 30 años de democracia, tenemos todavía muchas deficiencias. ¿Dónde está el problema al interior del Estado? Como para que la gente pueda entender bien, ¿sigue siendo un Estado incapaz de resolver estos temas burocráticos de contratos? Sé que has hecho mucho, pero es un monstruo que corta una cabeza y salen dos, tres cabezas. Yo creo que tenemos que tener todos los funcionarios públicos muy internalizado el concepto de cambio dinámico, ¿sí? Para tener una administración pública eficiente. No podemos pensar que con una reforma puntual o con un cambio puntual, ya sea a todo el Estado o a un sector específico de la administración, vamos a solucionar los grandes problemas en general o específicos de un ámbito de la administración. Te doy un ejemplo. Nosotros vamos ahora a concluir un proyecto muy interesante que lo iniciamos el 15 de junio, que se llama Construyamos Juntos el nuevo sistema de contrataciones públicas. Consistió en una serie de 18 talleres, seminarios, casi todos virtuales, a través de los cuales recibimos observaciones, críticas, ideas respecto al sistema de contrataciones públicas de distintos estamentos de la sociedad, ya sea la sociedad en general, prensa especializada, el sector público administrador, el sector público comprador, por supuesto de los proveedores del Estado, de gremios de empresas que tienen que ver, como también aquellos que no tienen que ver con las compras públicas, de la sociedad civil organizada, especialmente de aquellas organizaciones que tienen como objetivo el análisis de la administración pública. Y todo eso lo compilamos, todo ese material informativo lo compilamos en un trabajo que tiene dos grandes capítulos. Primero, los cambios operativos que se pueden implementar al sistema de compras públicas. Esto es, cambios que pueden ser implementados ya, sin necesidad de cambio de ley, sin necesidad de alteración de la ley. Y por otro lado, los cambios de tipo legal. Tenemos un paquete importante de modificaciones a la ley de contrataciones públicas que estaremos presentando en la primera quincena de agosto a través de los canales formales al Congreso, a los efectos de apuntar a la mejora no solamente del proceso de contratación, sino cambiar el paradigma. ¿Cuál es el paradigma que hoy aparece en forma casi subliminal en la ley de contrataciones públicas? Si haces bien el proceso de contratación, tenés un buen contrato. Parecería que eso nos quiere decir la ley actual y sabemos que no es así, que esa no es la realidad. No por hacer un buen proceso de contratación garantizas un buen contrato. ¿Y qué es lo más importante? Una adecuada ejecución contractual. Entonces queremos que la ley de contrataciones públicas cambie el objetivo principal del proceso por el proceso en sí al contrato eficiente, a la contratación eficiente. Tenemos ejemplos en la región
Por ejemplo, en Colombia, fíjense que la DNSP de Colombia se llama Colombia Compra Eficiente. A eso se tiene que apuntar hoy día. Y hablaba de lo de cambio dinámico porque estamos seguros que este cambio que vamos a introducir debe acompañarse de un análisis constante de retroalimentación para saber el efecto producido con el cambio y qué más se puede ir mejorando constantemente. Pablo, me imagino que sos una de las personas más buscadas para justamente hacer una nota, por eso te vuelvo a reiterar el agradecimiento por tu tiempo, porque todo el equipo de prensa está viendo esta entrevista. Pero tengo unas preguntas más para hacerte a la vuelta de esta breve pausa. Te pido por favor te quedes con nosotros y enseguida estamos con más de hoy hablando con el director de contrataciones públicas aquí en el canal 510. Excelente. ¿Sabés cuántos gigas tiene tu plan o solo sabés cuánto pagás? Con Personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a Personal con los megaplanes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contratá el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. $19 la temperatura en estos momentos, pasaron 11 minutos del mediodía, estamos con el director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Seis, todo el equipo de prensa, como les mencionaba, estaba también pendiente de esta nota. Hay una batería de preguntas que tengo que hacerle, director, pero antes de eso, y le pido brevedad también en sus respuestas, una interrogante personal mía: ¿por qué tenemos tantas direcciones o unidades de contrataciones públicas? Eso me pregunto, ¿no está centralizado con ustedes? ¿No sería más eficiente que todo esté descentralizado para evitar justamente todas estas cuestiones de errores, de compras directas, de situaciones que puedan caer dentro de la ilegalidad en muchos de los casos? ¿Y por qué no se hace un gran ministerio de contrataciones públicas?
Bien, la misma ley de contrataciones públicas establece que cada institución pública tendrá por lo menos una unidad operativa de contratación. Hoy día tenemos más de 460 unidades operativas de contratación distribuidas en distintas instituciones públicas. Existen mecanismos para ir centralizando las compras. Por ejemplo, la tienda virtual recientemente habilitada con la nueva modalidad de cotización es una herramienta muy exitosa en materia de centralización de procesos de contratación, pero que cada unidad siga manteniendo la independencia de qué y cuánto comprar de la tienda virtual. Existe otra herramienta más compleja que es la compra conjunta, donde dos o más instituciones ya suman necesidades precisas y hacen un único proceso licitatorio para aprovechar la economía a escala. Justamente el día jueves tendremos una reunión con el sector salud para identificar los productos que podrían ser implementados en cuanto a su compra a través de la compra conjunta. Y avanzando ya a cuestiones mucho más complejas que requerirían cambios a nivel de la ley y cambios en el sistema presupuestario, sí podríamos analizar alguna vez la posibilidad de centralizar la compra o la contratación de ciertos rubros. Hay experiencias interesantes en otros países, en países escandinavos, sobre contratación consolidada de todo lo que sean necesidades del sector salud, del sistema de salud pública. Existen ejemplos también de obras, de contratación consolidada de obras de infraestructura pública por parte de ciertas instituciones. Generalmente las consolidaciones requieren de un importantísimo trabajo previo al proceso licitatorio, que es la planificación, y en planificación estamos bastante mal en nuestro país. No tenemos una planificación adecuada en general en la administración pública, y ahí es donde tenemos que insistir para lograr mayor eficiencia en la administración. Pablo, la cuestión también para lograr esto que estás mencionando, ¿el personal que contás es insuficiente? No, yo no criticaría la cantidad de personal asignada por el presupuesto y toda la normativa en cuanto a cantidad de personas a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Sí sería interesante permitir una mayor inversión en recursos tecnológicos, porque esta es un área que por el volumen de información que se maneja, por el tipo de información que se maneja, necesita estar altísimamente al día con lo que sea la innovación tecnológica. Eh, por ejemplo, tenemos que tener en consideración que son cerca de 13.000 procesos licitatorios al año, son aproximadamente 4.000 millones de dólares al año que cada año circulan por el régimen de contrataciones públicas. Tener datos precisos de cada uno de los detalles de todo lo que está pasando en el régimen de contrataciones públicas y de las posibilidades tanto de eficiencia de la compra como de investigación de procedimientos forenses vinculados a la contratación pública, conlleva la necesidad de estar muy actualizados en tecnología. Yo apostaría a la inversión en tecnología y no al crecimiento en materia de cantidad de personas en la dirección. Interesante, interesante eso. Bueno, algunas preguntas que me pasa el equipo de prensa. Director, hablando específicamente sobre el caso de Petropar, tengo entendido, ¿por qué se hizo un llamado a las 20 horas un viernes y casi nulos márgenes de respuesta para las empresas aseguradoras? Bien, en el caso de Petropar, Petropar Común solicitó la publicación del llamado del día martes a las 5 de la tarde. La Dirección de Contrataciones Públicas hizo reparos al pedido de publicación, es decir, presentó objeciones, entre las cuales se encuentra la referida a la calificación de las empresas que tendrían que presentar ofertas. El día jueves contestó esos reparos Petropar solicitando que se mantengan igualmente esos puntos, y el día viernes se publicó el llamado, y el plazo de publicación del llamado corre a partir de su publicación, es decir, no es que corre a partir del pedido de la convocante. Igualmente, el día lunes, el día de ayer, iniciamos un proceso de investigación de oficio respecto a ciertos puntos del pliego de bases y condiciones de la licitación para la contratación de seguros de Petropar. En este momento, Petropar tiene que dar contestación a esa investigación de oficio a los efectos de determinar si son o no son aceptables dichos puntos requeridos respecto a la calificación de las empresas aseguradoras que ofertarán en ese proceso. Ahí sobre ese punto, que ya me respondió varias partes de las preguntas también que me envían, ¿no es llamativo que Petropar imponga como requisito una calificación de riesgo AA que solo 2 empresas podrían cumplir, director?
Sí, es lo que motiva la investigación. Primero las observaciones de parte de la Dirección de Contrataciones Públicas y luego la investigación de oficio que también está impulsada por una denuncia con el sistema de protección al denunciante que ingresó durante el fin de semana al portal de contrataciones públicas. Es conocido y es sabido que la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay publica mensualmente los estados financieros de las empresas aseguradoras. Eso es información que está disponible para toda la ciudadanía. Entonces tenemos una lista de todas las empresas aseguradoras habilitadas en el país, la calificación otorgada por las calificadoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros y una lista de aproximadamente 10 indicadores financieros que califican las distintas facetas o los distintos elementos financieros de una compañía aseguradora. Entonces ahí tenemos en forma previa toda la información respecto a quién podría o no ofertar. Por eso es que es muy delicado el tratamiento de un pliego de bases y condiciones de una licitación de contratación de seguros por parte del Estado. En definitiva, con relación a este caso puntual, empieza una investigación. Correcto, empieza una investigación, Petropar tendrá que contestar si mantiene o no mantiene esa condición exigida y si eventualmente pretende mantener esa condición exigida, tendrá que dar una justificación jurídica y técnica de por qué esa calificación es imprescindible para la prestación o para la ejecución del contrato, que en este caso es la emisión de una póliza que cubra los riesgos establecidos en el pliego de bases y condiciones. En el caso de que no le convenza, digo bien, a ustedes, la respuesta, se podría caer entonces esto. Correcto, la ley de contrataciones públicas da solo dos posibles salidas a un proceso investigativo. Primero, convalidar lo actuado por la convocante, es decir, está bien, puede continuar con la licitación sin modificar nada, o eventualmente anular el punto objetado, solicitar que sea corregido y luego proseguir con el proceso de contratación. Director, le pido que se quede conmigo un rato más. Tenemos que hacer una breve y última pausa y a la vuelta seguimos. Excelente. Estamos de vuelta ya en la última parte de nuestro servicio informativo. 19 grados se sigue manteniendo la temperatura. Mañana se espera un día con unas mínimas un poco más bajas que las que tuvimos el día de hoy. Y a partir del día jueves empieza a subir la temperatura, según nos indican los datos oficiales de meteorología.
Hablemos también con el director de contrataciones públicas sobre algunas cuestiones. Principalmente yo creo que hay una cierta necesidad de entender qué va a pasar con las empresas que justamente estuvieron involucradas, director, en este tema de las compras de los insumos de China. ¿Qué sucederá si no se recupera el dinero? ¿Hay alguna sanción o cómo viene la mano en relación a ese tema? Bien, son dos las empresas vinculadas al contrato, a los contratos con el Ministerio de Salud que hoy día cuentan con sumarios ya en su etapa conclusiva, instruidos por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas. Estos sumarios tienen como tema de análisis principalmente el incumplimiento de los contratos, la eventual relación o el relacionamiento que podría llegar a demostrarse entre ambas empresas participando en la misma licitación, y la eventual presentación de ofertas y entrega de productos no autorizados por la autoridad reguladora en materia de salud, que es la DINAVISA. La ley de contrataciones públicas, y no puedo adelantar de ninguna manera el sentido del fallo, la ley de contrataciones públicas da las siguientes alternativas en el marco de los sumarios a proveedores del Estado. Primero, sobreseimiento de responsabilidad, y en el caso que se demuestre la responsabilidad por la inconducta, las posibles sanciones son el apercibimiento, que es un reto por escrito, en pocas palabras, o la inhabilitación para ofertar y proveer al Estado, a todo el Estado, no solamente a la institución en la cual se incumplió, por un plazo que puede ir desde los 3 meses hasta los 3 años. La cuestión referida a la devolución de lo percibido por las empresas, a la ejecución o no de la garantía, es un elemento atenuante o eventualmente utilizado para la medición de una eventual sanción que se aplique a una empresa sumariada. No estoy hablando del caso en particular, sino la descripción general del sistema. Entonces, tenemos estos dos sumarios a las empresas proveedoras del caso del Ministerio de Salud, y toda la cuestión referida al recupero de lo pagado y a la eventual ejecución de las pólizas no pasa por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Sí se informa, pero no pasa y no es competencia de la Dirección de Contrataciones Públicas, es primero competencia del Ministerio de Salud, en este caso, y eventualmente, si la cuestión se tiene que judicializar, pasa a manos de la Procuraduría General de la República. Justamente para hacer el recupero de lo que significaría este dinero, ¿no? Correcto, es así. Como le digo, si necesita ser judicializado, ya será competencia del órgano constitucional responsable de la defensa del patrimonio. Ahora, mucha gente, director, se pregunta, ¿tan solo 3 años? Eso es lo que está en la ley, ¿no? Correcto. No solamente que el plazo máximo de sanciones es de 3 años, sino que también es muy importante aclarar, porque es una pregunta recurrente en el ámbito mediático, que la sanción impuesta por la Dirección de Contrataciones Públicas en un sumario solamente puede afectar a la empresa proveedora y no tiene ninguna consecuencia respecto a sus accionistas, a sus directores o a otras empresas vinculadas a la empresa sancionada. Es una cuestión que está establecida en la ley, y como es una cuestión sancionatoria no podemos ir más allá de lo que permite la ley. En otros ámbitos de la actividad administrativa, por ejemplo, en el control al sistema bancario, encontramos ejemplos en los cuales el Banco Central puede aplicar una sanción a un banco o una financiera por una inconducta administrativa, y también aplicar una consecuencia respecto a los directores de un banco o de una financiera, por ejemplo. Esa modalidad de aplicación de sanciones no la tenemos prevista en la Ley de Contrataciones Públicas, y es uno de los temas que será objeto de propuesta de modificación a través del proyecto que te estábamos mencionando en el primer bloque. ¿Que estaría entrando cuándo? Eso estaría listo en la primera quincena de agosto, Juan Pablo. Ok. Por último, ya que estábamos hablando sobre el tema de los dueños de las empresas, me dicen desde el equipo de prensa, y la sanción para los propietarios, porque con esto puede abrir otra empresa y seguir presentándose a licitaciones. 17.000 millones de guaraníes se pagó el concepto de anticipo por camas y equipos de bioseguridad. ¿Devolverán la totalidad? Y me decía usted de que eso le correspondería ya a la Procuraduría, ¿no? Claro, inicialmente el reclamo surge de la misma institución contratante, que es el Ministerio de Salud. En el caso de que ese reclamo no tenga efecto deseado en el ámbito
prejudicial o administrativo, ya ahí sí se adueña del caso la Procuraduría General de la República y procede a la ejecución judicial. Y respecto a la primera parte de la pregunta, así como te había mencionado, es una limitación de los efectos sancionatorios de la ley el poder aplicar la sanción solamente a la empresa proveedora o a la empresa sumariada. Quiere decir de que pueden abrir cualquier otra empresa posteriormente. Puede abrir cualquier otra empresa posteriormente o eventualmente puede tener ya otra empresa abierta que pueda estar trabajando con el Estado. Es la realidad de nuestro sistema legal y no estamos conformes con ese sistema legal y por eso vamos a promover una modificación en el sistema sancionatorio de la Ley de Contrataciones Públicas. Director, por último y de mi parte, esto de las compras de los insumos puede llegar a parecerse a un caso parecido con el nombre Metrobús. Yo creo que el caso de los insumos demostró que existen altísimos riesgos de dar riendas sueltas a la discrecionalidad de los compradores públicos, que no podemos mantener un sistema de contratación pública que permita la difusión posterior a la firma de contrato de todo el expediente de compra. Por eso justamente el fecha 27 de abril cambiamos el sistema de contratación por vía de la excepción y obligamos a los compradores públicos a que sí o sí, por lo menos por 2 días, publiquen un pliego de bases y condiciones, aunque sea una compra por vía de la urgencia. La medida fue adecuada, pero la medida también demostró que nuestro sistema estoy hablando de todo el conjunto de compradores, de mercado privado también, carece de la madurez administrativa suficiente para darle más peso a la discrecionalidad respecto al control. Vamos a tener que seguir apostando al control, vamos a tener que seguir apostando a las publicaciones, eventualmente, aunque eso signifique unos días más de trámite para que el Estado reciba lo que necesita. Con esto me despido. ¿Estamos lejos de esa madurez? Lastimosamente no tenemos una vara o un testigo, como dicen en ingeniería, que determine cuál es la línea que separe un sistema maduro de un sistema inmaduro, administrativamente hablando, pero estos elementos nos van indicando dónde están los puntos en los cuales se debe seguir presionando, y en este caso la presión debe seguir apostando a la transparencia, a la publicidad, y tendrá que ser eventualmente sacrificado algunos días de tiempo para un proceso de licitación en aras de la transparencia. Pero con el mecanismo que tenemos actualmente, sin esa reforma que ustedes están impulsando, hay gente que se puede ir con anticipos a sus casas y con 3 años de sanción. Es así, esa es la descripción que acabas de dar. Eventualmente tendrán un proceso judicial encima, tendrán esa sanción, pero no tenemos que olvidar también, Juan Pablo, que este proceso en particular despertó la gestión de todos los organismos de control administrativos y también penales. Entonces, también hay que esperar los resultados de todos los procesos de investigación penal que tienen un efecto paralelo muy importante en los sistemas de contratación pública. Doctor Pablo Seix, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Nosotros cerramos nuestro servicio informativo. Quédense con nosotros. Seguimos con más información aquí en el canal 5 Días. Buenos días y buena suerte.